Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Acuario. Mi queridísimo Acuario, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Hoy hablaremos, Acuario, de tu lado espiritual y trabajaremos con la bola de cristal en los asuntos del amor. Así que vamos a ir comenzando, Acuario. Comenzamos con el trabajo. Ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Acuario y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías en lo laboral. Bueno, Acuario, dentro del trabajo, los que sí estáis trabajando, es cierto que se está ocultando algo que está ocurriendo dentro del trabajo, ¿no? Entonces, esto que se está ocultando, Acuario, tiene que ver con unos cambios bruscos que se van a producir en el lugar que tú trabajas, pero no son unos cambios porque quieran los jefes que haya estos cambios llegan de forma inesperada. Bien, ¿esto afectaría, digamos, en un futuro lo que es a tu puesto de trabajo, Acuario? No. De hecho, veo que muchos de vosotros, Acuario, vais a renovar, hablan de renovaciones, los que estéis esperando renovaciones de contrato, bien, que serán renovaciones para un largo tiempo también, ¿eh? Acuario, que no estáis trabajando. Noticias que llegan de trabajo, y en este caso, Acuario, hay una firma de contrato, pero es por un periodo de tiempo. Bien, entonces, te puedo decir que en un primer momento, en este lugar que tú entras a trabajar, digamos que entrarías por un periodo de tiempo de 2 a 4 meses, y luego hay como una vuelta después. O sea, estarías de 2 a 4 meses trabajando en este lugar y luego te llamarían de nuevo más adelante. Sería una buena oportunidad para ti este trabajo, Acuario. Los Acuario que tenéis un negocio, todo lo que tenga, lo que esté relacionado con un dinero que está en el exterior, que tenga que ver con tu negocio, Acuario, ve arreglando lo que tengas que arreglar. Porque esa voz interior que tú tienes, que te está diciendo que algo de todo esto no está funcionando correctamente, o es algo que te están mintiendo con ese dinero, o está pasando algo con ese dinero, dice, esa voz interior que te está diciendo esto está en lo cierto. Dice, tú deberías de ir adelantándote en esta situación. Acuario, que no estéis en esta situación y tengáis un negocio. Vais a llegar a un acuerdo con alguien. Es necesario llegar a un acuerdo con alguien, Acuario, porque si no, dice, si no llegas a un acuerdo con esta persona, te conllevaría una pérdida realmente de cara a futuro, Vamos a seguimos. Mi queridísimo Acuario, seguimos con tu economía. Vamos a ver, Acuario y tu economía. Respecto a tu economía, Acuario, te veo con una situación en la cual dice, recibes noticias de tu economía que no son las noticias que tú esperabas. Entonces veo muchos de vosotros que estabais como arreglando una situación que tiene que ver con la salud o que tiene que ver con algún tipo de juicio o algo por el estilo, y dice, las noticias que recibes, Acuario, no son las noticias que tú querías recibir. Bien, eso por un lado. Acuario, que estéis esperando otro tipo de dinero, dice, Acuario, deberás esperar un poco más porque hay cosas que están en proceso, hay asuntos que están en proceso. No me salen grandes entradas de dinero, Acuario. Me sale una solución tomada con una vivienda o algo por el estilo, pero esto no significa que vayas a recoger ahora un dinero con esa decisión tomada, lo recogerías más adelante, ¿bien? O tendría su recompensa o su fruto de esta decisión más adelante. Ya me contaréis, Acuario. Vamos a seguimos. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental, Acuario. Vamos a comenzar con los Acuario que estáis solteros. Vamos a ver. Acuario que estáis solteritos. Vamos a ver cómo están las energías por aquí. Bueno, Acuario que estáis solteros, dice, ahora mismo tú estás en una situación como que te encuentras que no
que no avanzas, que no ves la luz por ningún sitio, que eres incluso casi invisible, Acuario, pero aquí hablan de un triunfo inmediato también, y ese triunfo sale ya en un futuro inmediato, ¿bien? Entonces ese triunfo tiene que ver con una persona, ¿bien?, que en un principio dicen las cartas, es un desafío en tu vida el que esta persona llegue, ¿bien?, porque parece ser en un principio que sí ha terminado una historia, pero luego resulta que no. Hay ciertos obstáculos aquí, pero a mí también las cartas me lo simbolizan todo esto como un triunfo para ti. Entonces puede ser un proceso complicado y que tenga un final feliz. Vamos a ir viendo. Vamos a ver, Acuario, que estáis solteros. Bueno, Acuario, que estáis solteros. ¿Ves? Aquí dicen las cartas, Acuario. Se avecinan acontecimientos en tu vida de cara a futuro. Una persona que simboliza que es un poco mayor que tú, te diría yo, Acuario, se acerca a tu vida para marcar un antes y un después. Pero también, Acuario, te dicen las cartas que tú en ese momento también estás como coqueteando con alguien. O sea que, pero a mí esto no me preocupa, el que tú estés coqueteando con alguien, Acuario, porque esta persona con la cual tú sales coqueteando, dices alguien que ni siquiera sale a la luz, ¿no? Como que es una historia que no sale a la luz. Entonces nos vamos a quedar con la persona importante, con la persona que hemos visto que en un principio, ¿ves? Aquí dicen las cartas, está en un momento de su vida en el cual acaba de dejar una historia, ¿bien? Y sale así, pero luego resulta que no se ha terminado del todo la historia. Hay una serie de inconvenientes en su historia hay una serie de inconvenientes, como que tiene que frenar él o ella un proceso, ¿no? ¿Por qué tiene que frenar un proceso? Por una cuestión de hijos o de un hijo, ¿bien? Y es una cuestión importante, ¿vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Acuario, que estáis solteritos. ¿Sería una persona importante en tu vida esta, Acuario? Pues mira, por lo que veo, sí, es una persona importante. Lo que pasa, como te he dicho, que surgen una serie de inconvenientes aquí que frenan el proceso. Pero es cierto que las intenciones de esta persona, cuando vosotros os conocéis, no son unas intenciones de mantener esto en la clandestinidad, ni mucho menos. De hecho, como te he dicho, es una persona que ha terminado una historia ya. O sea, esa historia, si se frena, no es por amor. Si se frena ese proceso de ruptura, no es por amor. Eso yo quiero que lo tengas tú muy clarísimo, porque aquí sale muy claro también, ¿eh, Acuario? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Acuario, que estáis solteros. Ya sabes que esta persona no ha llegado a tu vida, Acuario, que llegará de cara a futuro, ¿eh? Como te he dicho, que ahora mismo estás en un momento de tu vida un poco estancado, ¿bien? Pero que en un futuro inmediato, pues aparece esta persona que aporta, como dicen las cartas, plenitud, aportan un cambio en tu vida, pero claro, esta plenitud y este cambio también se puede ver convertido en esa fase de ansiedad, ¿no? De pensar qué está pasando, porque esta persona decide parar ese proceso, ¿no?, que estaba tan claro. ¿O es que esta persona ha vuelto con la persona del pasado? Yo no lo veo así. Yo no lo veo que haya vuelto con la persona del pasado. Yo lo que veo es que surge un acontecimiento con algo que a ellos lo une, y tiene que estar en ese momento. Ni lo veo como una vuelta ni nada por el estilo, ¿eh? Yo te lo digo, Acuario, insisto, porque que cuando llegue el momento, sé que vas a tener muchas dudas con todo esto, ¿eh? Y posiblemente te plantees rupturas y demás.
Vamos a ver qué más. Dice, has vivido mucho tiempo con una persona o has vivido una historia que ha sido un amor no correspondido. Dice, no compares una historia con la otra, porque no tiene nada que ver. Bien, Acuario, ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos con los Acuarios que estáis casados, en convivencia y novios. Vamos a ver. Acuario, casados, en convivencia y novios. Hay que separar ciertas cosas de la relación, de la historia, de las emociones, para que esta relación triunfe, y veo muchos triunfos de cara a futuro en la relación. ¿Bien? Entonces aquí dicen las cartas que se está como aprendiendo de nuevo a llevar algún asunto o alguna historia de esta relación. Se está como aprendiendo otra vez. Estamos en un proceso de aprendizaje. Aunque muchas veces nos despistamos un poquito o nos desviamos un poquito, pero el camino es el mismo. Aquí dicen las cartas, el camino es el mismo. Finalmente el camino es estar con la persona con la cual estás. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Acuario. Casados, en convivencia y novios. Bueno, mira, aquí sale todo el proceso que habéis vivido, Acuario, un proceso como el que habéis estado bastante distantes, bien, el uno del otro. Dice, pero aquí las cosas como que ya han cambiado y hablan de un retorno en la relación. Es cierto, Acuario, que hay algunos inconvenientes en la relación, pero como en todas las relaciones, pero yo estos inconvenientes que veo no son unos inconvenientes graves. Acuario, veo muchos de vosotros, los que podáis tener hijos, hablan de embarazos de cara a futuro, bien. Embarazos que son buscados o no buscados, sean como sea, vienen y bienvenidos son, porque dicen las cartas que el hecho de que haya un embarazo en vuestra historia, bien, también va a producir cambios positivos. Entonces, si hay una persona de por medio en vuestra vida que ha influido en la relación en cuanto a que uno esté con ciertas idas y venidas, con ciertos altibajos, dice esta persona a raíz de ese embarazo posiblemente cambie hasta de lugar de residencia, bien, y se aleje para siempre, ¿vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Acuario. Casados, en convivencia y novios. Noticias positivas que se acercan a la relación. Acuario, eso sí, el tema de un cambio importante relacionado con vivienda o algo por el estilo, yo veo aquí, dicen las cartas, que ahora mismo no es posible. Bien, no ahora mismo, no quiere decir que más adelante sea o no sea. Yo pienso que más adelante sí, aunque sí veo mucho que esto depende de uno de los dos, ¿bien? Parece que uno de los dos de momento no está de acuerdo. Uno de los dos ahora mismo está en una situación de liberarse de algo, en plena liberación o algo por el estilo, Acuario. Hay cambios aquí. Hay cambios aquí, Acuario, entre vosotros. Son cambios positivos, si te lo digo. Pero este cambio que trae positividad en todo momento, si te lo digo, pero dentro de esa positividad hay uno de los dos que tiene que aceptar algo. Es que, a ver cómo te lo explico, Acuario. Es que son cosas como que tienen que pasar por destino, ¿no? ¿Vale? Yo no sé si me estáis entendiendo. O sea, que estos cambios que se avecinan conllevan
a una mayor liberación de la pareja en muchos aspectos, pero también uno de los dos tiene que aceptar algo en esta liberación. ¿Bien, Acuario? Vamos a ver qué más. Acuario, que estáis casados, en convivencia y novios. Vamos a ver. Hay un cierto inconveniente que es el que he visto antes, pero como te he dicho, son inconvenientes normales de una relación que tienen que ver con una figura materna, ¿vale? Entonces, este inconveniente, lo que yo estoy viendo es como que desaparece de vuestras vidas, ¿no? O se aleja de vuestras vidas. Un inconveniente que tengáis con una figura materna de alguno de los dos, esto como que se aparta de vuestras vidas. Y esto sería, sí, el comprender a uno de los dos ciertas cosas, pero también la liberación de lo que es la relación en sí. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Acuario. Y muchos de vosotros, Acuario, dice, hay algo que a día de hoy se podría estar dando por hecho en esta historia, pero aquí lo que dicen las cartas, dice, solo el tiempo puede hacer o decir qué es lo que va a pasar aquí. Solo el tiempo lo dirá. Entonces aquí yo pienso que dudáis, que hay una parte de vosotros, alguno de vosotros, que dudáis mucho de esta relación de cara a futuro. Algunos que tengáis alguna duda de esta relación de cara a futuro, que pensáis que la pareja tiene dudas de cara a futuro. Y aquí dicen que las dudas tampoco son reales. O sea, que si alguno de los dos en algún momento ha tenido dudas en cuanto a la relación, no son unas dudas con fundamento. Es como una paranoia, como una imaginación o algo por el estilo, ¿bien? A ver cómo lo explico. Es como una persona que se hace sus historias en la cabeza, pero que en el fondo hay unos sentimientos verdaderos, ¿bien? O sea, que tiene una historia en la cabeza de que puede llegar a creer que tiene dudas, pero realmente no tiene dudas, ¿vale? No sé si me he explicado. Yo creo que sí, ¿eh? Pero esto es una parte de vosotros, Acuario, no todos. No todos. De todas maneras, Acuario, ya me iréis contando. Vamos a seguir, Acuario, seguimos con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver, Acuario, y tu mensaje especial del amor. No dudes de los pasos que estás dando, o de los pasos que está dando la persona que tienes al lado. ¿Bien? La persona que tienes al lado, Acuario, sobre todo los que estáis en pareja, dice, está teniendo cambios o podría estar teniendo cambios, pero tú no deberías de adelantarte a los acontecimientos. ¿Vale? Esto por un lado. Para todos los demás, Acuario, dice, no dudes de los pasos que das. Ni más ni menos. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Acuario, seguimos con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Vamos a ver, Acuario, y tu salud. Bueno. Acuario y tu salud.
Cuidaros las mujeres que estéis embarazadas, Acuario, deberéis de cuidaros mucho. Avances para muchos de vosotros, sobre todo los que estéis con problemas con el aparato digestivo. Prestadle atención igual, todos los que tengáis una dolencia relacionada con el aparato digestivo, porque hay algo que podría avanzar, aumentar. Vamos a seguir, Acuario, seguimos con tu mensaje general. Vamos a ver, Acuario, y tu mensaje general. Bueno, tu mensaje general, Acuario, te dice, es momento de movimiento, sí. Es un momento de moverse, de no esperar, ¿cómo se dice? Que las cosas surjan por arte de magia o algo por el estilo, ¿no? O sea, que avances tú, que si quieres que algo suceda, Acuario, que des tú el primer paso. Bien, vamos a seguimos, mi queridísimo Acuario, ahora sí, con tu lado espiritual, y en este caso, como siempre os digo, os quedáis con este mensaje las personas que de verdad conectéis con el mensaje que vamos a dar a continuación. Los que no, ya sabéis que este mensaje no es para ti. Bueno, vamos a ver, Acuario, y tu lado espiritual. La letra M, Acuario. Y el color púrpura está marcando mucho por aquí, pero muy intenso, Uf. Color púrpura pero muy, es que brilla mucho. Hay como una mariposa o algo por el estilo, me simboliza mucho una mariposa. Algo tiene que ver una mariposa con esta persona, luego me simboliza como una estrella. Es alguien joven, Pienso que es una mujer, Pienso que es una mujer. Y me muestra mucho como una caja o algo por el estilo que tú tienes, Acuario. Como que ahí guardas algo relacionado con niños, con jóvenes o algo así. Me muestra mucho como esa caja, como que te llama la atención en esa caja, con algo relacionado de esa caja. Es una persona que está muy presente en tu vida, Acuario. En tu vida terrenal, está muy presente. Y le gustaba mucho como la terraza del bar, ¿no? Se me muestra mucho una persona en una terraza de un bar, ¿no? La vida social, en fin. El número 4 se me simboliza mucho con esta persona. O sea, dice una puerta se abre y se cierra. No sé qué quiere decir con esto, Dice una puerta se abre y se cierra. Sí, una puerta se abre y se cierra, claro. Es el fin de la puerta, pero... puede ser una llamada de atención que te esté haciendo esta persona o que te haya hecho esta persona con una puerta de tu casa. Porque otra explicación no me da. De todas maneras, Acuario, intenta, yo siempre lo digo, contactar con esta persona si has conectado con este ser querido a través de los sueños. Los que no, ya sabéis que este mensaje, Acuario, pues no es para ti. Mi queridísimo Acuario, te voy a dar un número, el número 6 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Acuario, como siempre, que no olvides suscribirte a este canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.